Listo. Bueno, ahí estamos otra vez. Vamos a continuar entonces por acá. Estamos viendo los diferentes tipos de accesorios que nos podemos encontrar en una línea de bombeo, ¿cierto? Contracción súbita lo alcanzamos a hacer completamente y llegamos hasta acá. Entonces, ustedes ya pueden ir como haciendo la lista, por así decirlo, de los accesorios que nos podemos encontrar. Ya con este sí van 4. Y vamos a sumarle más elementos. Sí, son 4 ya, ¿cierto? Sí, ya sí. 5 ya, imagínense. Bueno, lleven ahí la lista. No, ya son 4, ya sí son 4. Ya son 4, listo. Vamos a ver entonces este otro, contracción gradual. Así como hay una ampliación gradual, también hay una contracción gradual, ¿cierto? Aquí va a funcionar similar al caso de la ampliación gradual. La ecuación vuelve y juega la misma, ¿cierto? Ya uno se vuelve pues intenso poniendo la misma ecuación, pero pues es que es la misma. Y miren que aquí es V2. Y V2 corresponde a la velocidad en la tubería más pequeña, ¿cierto? Pero sigue siendo la misma regla, pues no cambia. Para que lo tengan en consideración. En este caso, el coeficiente de resistencia pues va a depender de la relación de diámetros y del ángulo del cono, tal cual como era para la ampliación gradual. Aquí también vamos a tener en consideración la relación de diámetros, en este caso de 1 sobre de 2, y el ángulo. Con estos dos pues vamos a poder leer. Creo que en este caso, si mal no me acuerdo, que no alcancé a revisar, pero creo que es una gráfica en lugar de una tabla. Pues la gráfica, lo bueno es que no hay que interpolar. Lo malo es que el dato no queda tan preciso, porque pues está como sujeto a la interpretación. Pero vamos a ver si efectivamente aquí, sí, aquí es miren que es un gráfico en lugar de una tabla. Al menos así lo reportan pues en el libro de Mott. Ya no ponen una tabla, sino un gráfico como este. Entonces miren, acá en el caso de estos gráficos, pues lo que vamos a hacer nosotros es tener también una relación de diámetros que van entre 1 y 3. Uno sería cuando los dos diámetros son iguales, entonces no hay ninguna contracción realmente, ¿cierto? Por eso el coeficiente de resistencia aquí es 0, porque si no hay ninguna contracción, pues qué pérdida va a haber. Pero a medida que aumentamos pues la relación de los diámetros, pero vamos a encontrar que es efectivamente el coeficiente de resistencia empieza a aumentar. Y cada una de las líneas corresponderá a un ángulo en particular. Entonces, si nosotros tenemos, a ver, esto de aquí vaya de a punto 2, sí, 2, 4, 6, 8, 10, sí. Si tenemos, por ejemplo, un valor aquí que corresponderá a una relación de diámetros de 2,4, y tenemos, por ejemplo, un ángulo de 120. Entonces, pues aquí en esta intersección entre este y este, no, pero no con este aquí que se vea más clarito. Aquí, pues venimos y hacemos la lectura en este eje, tratando pues de ir como lo más horizontal que se pueda. Y ahí tendríamos, esto va a punto 0,2 también, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, sí, 10. Entonces aquí sería punto 2, 2, 4, 6, casi 8. Aquí podríamos poner que esto es 0,2, 78 más o menos, pues, ¿cierto? O 79. Bueno, ya uno aquí por lo digo que eso se presta pues ya como para la interpretación de la lectura que se haga. Porque aquí sería 6 y aquí en esta lineecita sería 8. Aquí es 8. Entonces, como está entre 6 y 8, más cerca de 8 que de 6, entonces por ahí es 78, digo yo. Ya ustedes pues podrían hacer una lectura un tanto diferente, pero pues tampoco estaría mal. Ya es cuestión de la precisión que uno le quiera dar a esto, ¿cierto? Entonces, ahí está. Digamos que aquí es más sencillo porque no hay que interpolar en el caso de la contracción gradual.
Ahí se da como una aproximación de lo que uno pues como Exactamente. determina. Ujú. Ya que aquí, pues, al menos estas dos cifras son como muy ciertas, ¿cierto? Porque este 2 sería este 2 de acá. Y aquí vamos, punto 2, aquí 2, 4, 6, está entre 6 y 8. Y ya pues ese último número sí que ya se presta pues para este último, es más difícil de que todo le peguemos al mismo número. Alguien puede decir 277, 275, pero pues tampoco uno puede decir que está bien o está mal. Más o menos alrededor de ese valor está. Y cuando uno ingresa son los cálculos, hallar el HL, pues se da cuenta que tampoco es que varíe mucho el resultado. Varía en muy poca cantidad. Entonces tampoco es que sea pues como mucho problema. Miren aquí de esta gráfica para hacer un análisis muy rápido. Miren que a medida que aumentamos el ángulo, aquí vamos en ángulos crecientes, esto va entre 15 y 40, 50, 60, 76. El coeficiente de resistencia tiende también a aumentar. Miren que este eje también tiende a aumentar a medida entonces que aumentamos el ángulo. ¿Qué pasa? Esto para ángulos grandes. Miren que esta gráfica de la derecha es para ángulos grandes. Esta gráfica de la izquierda es para ángulos pequeños. Miren que para ángulos pequeños pasa lo contrario. Ángulos que van entre 3 grados hasta 15 a 40 ocurre lo contrario. A medida que yo disminuyo el ángulo, antes aumenta el coeficiente de resistencia. ¿Esto qué nos dice? Que hay unos ángulos óptimos para esas contracciones graduales que están aquí. Miren que en ambas gráficas el que está más abajo es el mismo, los ángulos entre 15 y 40. Y aquí también, los ángulos entre 15 y 40 están más abajo. Eso nos indica entonces que los ángulos más adecuados para que se pierda menos energía son entre 15 y 40. Porque si yo lo hago un ángulo muy pequeño, miren que se crecen los coeficientes. Y si hago un ángulo muy grande, vuelven y se crecen esos coeficientes. Entonces, para que lo tengan ahí en consideración, pues haciendo un análisis muy rápido de esta gráfica. Como quien dice que el óptimo está entre 15 y 40 y muy seguramente a nivel industrial, pues estos sean los ángulos que predominen en este tipo de contracciones o incluso también en las expansiones graduales también debe ocurrir algo muy similar. Bueno, vamos a seguir por acá. No sé si tienen alguna duda con la lectura de esta gráfica. ¿Estamos bien? Profe, Dime. entonces los ángulos no se interpolan. Los ángulos no se interpolan porque estos ángulos son, digamos, estándar. Uno no esperaría encontrar comercialmente una contracción gradual con un ángulo de 4 grados. Además que no lo fabrican pues comercialmente y con ángulos intermedios de aquí tampoco. Son ángulos como estandarizados. Y en el libro van a ver que tampoco van a encontrar pues ángulos diferentes a los que aparecen aquí en la gráfica. En el caso puntual de que exista pues uno trataría de hacer la interpolación, pero pues ahí ya vuelve y le suma más elementos a la parte pues aleatoria. Miren que todos siguen una tendencia. Entonces uno dice, si este es 120 y este es 150, y uno necesita uno, por ejemplo, de 140, de 140 está como por aquí, y trazaría pues uno como una línea tratando de seguir como la misma tendencia y podría estimar más o menos un valor de coeficiente de resistencia que sea adecuado, pero esperaría uno pues que estos ángulos sean como estándar y que no vamos a tener pues una contracción gradual de 95 grados pues por ejemplo, no creo. Son ángulos pues como muy característicos por así decirlo. Bueno, de este no hay ejemplo, pero pues es básicamente lo mismo, ¿cierto? De aquí se halla el coeficiente de resistencia y se reemplazaría aquí junto con la velocidad y el resto de los términos y se hallaría el HL. Ya yo creo que hemos hecho algunos ejercicios con los accesorios anteriores y es simplemente la diferencia es en la forma en la que se lee, que en este caso ya es una gráfica en lugar de una tabla. Bien, vamos a ver
Entonces esta otra que es pérdida de entrada. Resulta que cuando, ya nosotros vimos una que llama pérdida de salida, que es cuando de la tubería sale el líquido a un tanque. Entonces esta pérdida de entrada, ¿ustedes qué creen que va a ser? Sí, teniendo en cuenta pues que la pérdida de salida, que fue la que ya vimos hace un par de diapositivas atrás, bueno, Sería, profe, un tanque y luego la tubería, que sería la entrada. exactamente, Exactamente. sería este. Esta es pérdida de salida y esta es pérdida de entrada. Y ahí puede uno entrar como en un tema filosófico, porque aquí está saliendo, ¿cierto? Y aquí antes está entrando el líquido al tanque. Entonces se puede uno llegar a confundir. Oye, dice, ¿cómo así? O sea, esta es salida y esta es entrada, pero aquí el líquido está saliendo y aquí está entrando. Al tanque, pues, el punto de referencia no es el tanque, es la tubería. Esa es la tubería, es. Ajá. Aquí está entrando la tubería, aquí está saliendo de la tubería, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta que estos nombres hacen referencia es a la tubería. De la pérdida de entrada va a ser entonces con respecto a la tubería. Entonces, cuando un líquido sale de un tanque a una tubería, también hay una pérdida asociada, porque aquí eso es como si fuera una contracción súbita. Él pasa de tener todo este espacio para moverse el líquido y de repente le toca acelerarse aquí abruptamente para poder eh, asumir la velocidad que hay en la tubería. Entonces, esa aceleración tan súbita es lo que genera las pérdidas. Además, que va a depender mucho de los acabados que tengan estos filitos aquí. Estos filos pueden tener diferentes acabados y eso va a determinar qué tanta pérdida va a existir o no. Entonces vamos a verlo gráficamente por acá. Pues sin antes decir que la ecuación es la misma. Y ahí no estamos teniendo pues pérdida de nada. La ecuación siempre va a ser la misma. Entonces, pues eso nos ahorra un montón de espacio en la memoria, ¿cierto? No tenemos sino que acordarnos de esta misma ecuación y ya tener en cuenta pues que se leen de diferentes tablas y figuras. Listo. Me cuentan, por favor, para pasar y les muestro pues cuáles son los diferentes tipos de geometría que pueden existir entre el acople del tanque y la tubería que van a determinar esa pérdida particularmente. Profe, un segundito, un segundito. Dale, tranquila, no tenemos ningún afán. Listo. Entonces, ahora, sí, ya. Sí, profe. Gracias. O con gusto. Con gusto. Bueno, entonces, miren los diferentes tipos de remates, por así decirlo, o de acoples que pueden existir entre la tubería y el tanque. Esto es un acercamiento pues, a la parte donde está el acople. Esto que sería acá sería el tanque, sería muy grande, pero pues no vamos a entrar en el detalle de qué tan grande es el tanque, sino de cómo es esta parte de acá. Entonces puede existir, por ejemplo, una entrada con bordes de la tubería que se proyectan hacia adentro.
Entonces, en ese caso, esto genera mucha turbulencia. Y esa turbulencia que se genera, pues va a hacer que el coeficiente de resistencia sea 1. Entonces, si uno tiene un tanque que la entrada del fluido es a través de unos bordes que se proyectan hacia el interior, sabe que utiliza un K de 1. Es decir, toda la carga de velocidad se pierde aquí, se pierde totalmente la carga, ¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos una entrada con bordes afilados, con un ángulo de 90 estricto aquí, el coeficiente de resistencia se reduce a 0.5, baja de 1 a 0.5, solo con eliminar estos bordes que se proyectan al interior. Simplemente que esto quede aquí afiladito, así como se ve aquí. Ahora, si uno le pone un chaflán a la tubería, pues lo que va a hacer es que esa pérdida se reduzca aún más, porque esto ya va a ir como suavizando la trayectoria del fluido. Baja entonces hasta 0.25 el coeficiente de resistencia. Y si definitivamente este acabado se hace de forma redondeada para que quede muy suave la transición entre la tubería y el tanque, pues acá vemos que a medida que la relación del radio del remate que se hace aquí y el diámetro de la tubería que se tenga, a medida que sea más grande, pues el coeficiente de resistencia se hace más pequeño. Entonces cuando a uno le dicen, no, esas entradas de la tubería están bien redondeadas, cuando es bien redondeada es porque este radio es grande con relación al diámetro de la tubería, mayor a 0.15. Y se utilizaría este valor de 0.04. En caso contrario, pues si dan el radio y el diámetro, pues uno leería de acá. Entonces miren cómo cambia. El hecho de que esto tenga este remate aquí hacia adentro va disminuyendo de 1.5, 0.25 hasta un valor de 0.04, que representaría un 4% de la carga de velocidad. Entonces, pues la recomendación siempre es utilizar este tipo de remates entre tuberías y tanques. Además que en alimentos hay una razón más poderosa para nosotros hacer este tipo de remates, y es que la norma no lo exige. En alimentos esto está totalmente prohibido, no se puede hacer ni esto. Es más, casi que ni esto se puede hacer. No sé si ustedes han visto cursos que tengan que ver con normas o aún no los han visto. El otro semestre, profe, vemos regulación, pero sí conocemos como que tienen que ser redondeadas las esquinas para una mejor limpieza. No. Exactamente, sí, porque estas esquinas lo que facilitan es la limpieza y desinfección y garantizan de que no va a haber acumulación de material eh, ni por dentro ni por fuera. Porque imagínense ustedes acá que este tanque tenga, por ejemplo, leche. Imagínense ustedes la cantidad de nata, si esta leche, por ejemplo, es leche caliente, la cantidad de nata o de costra que se puede generar aquí en esta partecita. ¿Y cómo limpia uno ese tanque después ahí en esa parte tan difícil de acceder? Eso por dentro y por fuera. En este espaciecito acá también tiende a acumularse mucho la mugre. Y lo mismo pues obviamente aquí en esta parte. La mugre tiende a acumularse. Un cepillo ahí no entra bien. Entonces digamos que esto es un problema en alimentos porque uno no cree y esta pequeña cantidad, por ejemplo, de un biofilm que se forme ahí, fermenta la leche y uno dice, ¿por qué se nos está dañando la leche todos los días? La leche todos los días se nos corta, se nos corta. Y es por cosas como esta, que están un diseño, digamos, que no es higiénico, y entonces eso, pues a la larga, repercute sobre la calidad del producto que nosotros estemos haciendo. Entonces, esto es totalmente, eh, no va, si ustedes les hacen un tanque y se los entregan así, ustedes lo ven, no, eso no me sirve, lo devuelven, no me sirve es este, porque pues definitivamente, no tanto por las pérdidas, ¿cierto? Porque por las pérdidas, pues eso sería una pérdida en términos de un poco de energía nada más, pero esto sí es inaceptable, pues, porque compromete la inocuidad del alimento. Bueno, entonces miren que en este caso, Profe, dime, digamos que a la hora de hacer el ejercicio, a uno le especifican qué entrada tiene
la tubería para pues saber qué K utilizar? La especifican o se ve gráficamente. Ah, listo. O sea, digamos que si uno ve un tanque, una figura, hablando pues de forma teórica, en el libro ustedes ven una figura que es así, ustedes ya saben que es este tipo, ¿cierto? Con bordes que se proyectan al interior. Las más comunes que se ven en el libro es, por ejemplo, estas también se ven un poquito, no mucho, pero estas yo he visto que se ven mucho pues, en las figuritas del libro. Y en estas, a veces lo que dicen es que la entrada está bien redondeada. Cuando les digan, cuando ustedes no les den información, pero que les digan que la entrada, el acople entre el tanque y la tubería es bien redondeado, es porque van a utilizar este valor, ¿cierto? 0.04. Profe, Bien, y en esas tuberías redondeadas nos dan el diámetro. casi siempre son bien redondeadas. Es decir, que la relación del radio de aquí, de este radiecito, de este arquito acá, respecto del diámetro, es mayor a 0.15. Entonces ya no lo tienen que especificar, porque no importa si la relación es mayor a 0.15, por ejemplo, 0.20, 0.50, ya no importa, siempre es 0.04, ¿cierto? Y si lo especifican, pues ya el valor que hay en esa tablita. Exactamente, sí. Ah, Y si no listo, está, pues profe. interpola. Ah, listo. Ajá, eso es. Pero casi siempre son bien redondeadas. Y ya, digamos, en la vida real, lo que hace uno es ver cómo es la entrada. Si la entrada es, por ejemplo, como esta, ay, perdón. Si la entrada es como esta, pues uno sabe que es una entrada chaflanada. Si la entrada es como esta, uno sabe que son bordes afilados. Y ya uno, pues, asume el valor de K. Eso ya sería, pues, por inspección. Bueno, a ver, entonces vamos a hacer este ejemplo. Ya nos volvemos canzones con esos mismos flujos y esos mismos tamaños de tubería. Pero es para que no nos concentremos tanto en esto, sino en la parte pues de la interpretación como tal del tipo de accesorio, ¿cierto? Entonces dice que determina la pérdida de energía que ocurre cuando fluyen 100 litros por minuto de agua de un depósito a un tubo de cobre de 1 pulgada. Y lo vamos a hacer bajo dos circunstancias. La primera, a través de una tubería que se proyecta hacia adentro del almacenamiento. Y la segunda, por una entrada bien redondeada. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál sería el procedimiento aquí a seguir? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Luego qué hacemos? Profe, es que nosotros vimos una tabla, qué pena, profe, nosotros vimos tabla en este. En este no, No vimos tabla. serían estos valores. Ah, bueno, ya, entonces ya tenemos la constante, tenemos que hallar la velocidad, Sí, no por esto. Tendríamos que hallar la velocidad. el área. Espere, profe, yo pienso. Sí. Profe, y no sé, no. Pues, digamos que la velocidad y el área serían igual que el punto pasado, porque mira, que la misma tubería de 1 pulgada. Entonces la velocidad sería 3.31 y el diámetro sería 0.0253. Perdón, ese es el área. Ah, no, sí, es el diámetro, perdón, sí. El diámetro y el área sería 5.017 por 10 a la menos 4. Entonces, eso es lo que yo iba a preguntar, ¿se usaría la misma tabla de la pérdida de salida? Eh, se usaría la misma tabla para leer el diámetro y el área, ¿cierto? Eso. La del tubo de cobre tipo K.
respectivamente en la fila de 1 pulgada. Y ya ahí lo que tenemos que ver es que tenemos dos situaciones. Una situación A, que es el caso cuando la tubería se proyecta hacia adentro del almacenamiento, que en este caso K, ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? Eso lo veíamos ahorita ya en el... Sino que aquí no me puedo devolver pues como tan fácilmente, ahorita nos devolvemos. Y en el caso B, cuando la entrada es bien redondeada, vimos que el K era de ¿cuánto? ¿Alguien lo recuerda? Pues si es bien redondeada, 0.04. Exactamente. Entonces aquí, pues para calcular la pérdida, pues utilizamos la misma ecuación en ambos casos, solamente cambiando el valor de K, que sería 1 por... Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que, bueno, tenemos la tablita pues que estaba en la gráfica anterior y bien redondeada decía en 0.04, pero en 0.c en ángulos mayores a 0.15, ¿cierto? Ajá. Entonces, si por ejemplo, si yo uso un ángulo, perdón, un radio sobre el diámetro de 0.10, que sería 0.09, también estaría bien, o tiene que ser el 0.04. Sería esto, porque el caso de la denominación de entradas bien redondeadas aplican cuando la relación R sobre D es mayor a 0.15, ¿cierto? Ah, listo. Uno no puede decir que la entrada es bien redondeada si R sobre D no es mayor a 0.15. Y por eso puede ser más, y si es mayor, supongamos que a 0.15 siempre va a ser 0.04. Exactamente. Ah, listo. Listo. Dígame, porfa, cuánto es el resultado acá en cada caso. a mí me dio 0.558 y 0.0223. Listo, ahí los tenemos. Miren que siempre el HL en el caso de la entrada que se proyecta hacia el interior, la tubería que se proyecta hacia el interior es mucho más grande que el borde bien redondeado. Es mucho más pequeño. Esto es como es comparar 2 con 55, más o menos. Una proporción como de 2 a 50 más o menos, pues siendo muy machetero. Entonces se reduce aproximadamente 50 veces la pérdida al cambiar una tubería que se proyecta hacia adentro por una entrada bien redondeada. Entonces esto pues, ayuda un montón, no solamente a la parte higiénica, sino también a la parte de la pérdida de energía. Porque si uno no quiere que todo el tiempo se le esté perdiendo la energía, porque eso es plata. En términos generales, eso es una repercusión económica finalmente, porque esa potencia toda la debe entregar la bomba. Entonces, aquí va a estar pues la información realmente pues del ejercicio. En la diapositiva ya viene escrito, pero es básicamente lo mismo que acabamos de hacer, ¿cierto? Aquí me cuentan si esto pues ya no hay necesidad de escribirlo porque ya lo escribieron o quieren pues revisarlo rápidamente. Aquí vamos a ver punto 56 y aquí punto 02 aproximadamente, ¿cierto? Quedan punto 55 algo. Sí, señor. Y aquí 0.023, redondeando 22. más o menos. 22, listo. Más o menos, están los mismos valores. Entonces, listo. Tenemos otra, pérdida de entrada. Entonces, siempre que un fluido entra a la tubería o sale de la tubería, hay pérdida. Y ya vemos pues que se puede caracterizar. Esas siempre habrá que incluirlas porque casi siempre nosotros vamos a estar transportando un fluido de un tanque al otro para hacer diferentes procesos y más los otros accesorios. Y no los hemos visto todos, nos falta todavía ver estos coeficientes de resistencia para accesorios y válvulas. Aquí nos va a cambiar un poquito la metodología.
en todos los anteriores nosotros leíamos directamente el valor de K, ¿cierto? Este valor de K lo leíamos directamente o de una tabla o en algunos casos poquitos de una gráfica, pero se leía directamente. Ahora, para lo que son válvulas, codos, Ts y otros accesorios, aquí la metodología va a cambiar un poquitico. El K lo vamos a calcular de esta manera. Miren que K ya no es una constante como tal, sino que vamos a tener que calcularlo. Pues ahí hay una variación respecto de los accesorios anteriores. Aquí hay una salvedad. Y es bueno que hagamos esa alerta mental ahí de que no todos los accesorios se calculan de la misma manera. Hasta el momento, los que vimos sí, pero de aquí para abajo lo que son sobre todo válvulas y codos y Ts se calculan de una forma diferente. Entonces, esto que está aquí es una longitud equivalente sobre diámetro y este es el que vamos a llamar el factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Este Ft va a haber una ecuación para calcularlo y el E sobre D lo vamos a leer de tablas o de figuras. Entonces, pues, como que nos complica un pasito más el cálculo de K, pero tampoco es que sea demasiado diferente. La ecuación que sí no va a cambiar es esta. HL es K por velocidad al cuadrado sobre 2G. Esta es la misma para todos los accesorios, ya que para los accesorios anteriores K lo calculábamos o lo leíamos directamente de una tabla gráfica, era una cosa. Ya aquí vamos a hacer este paso intermedio pues para los accesorios que vamos a ver a continuación. Pero es la única salvedad. De resto, esta ecuación, vuelvo y repito, es la misma para todos. Una vez tengamos K, siempre se utiliza la misma ecuación para el cálculo pues, de la pérdida de energía en ese accesorio en particular. Entonces vamos a ver qué es eso del factor de fricción en la zona de turbulencia completa y qué es eso de la longitud equivalente sobre diámetro. Aquí, esta longitud equivalente representa la longitud de un tubo que tendría la misma pérdida de energía o la misma resistencia más bien que el accesorio. Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, esta resistencia uno la puede estimar de forma experimental. De hecho, en un ejercicio que hicimos la clase pasada, calculamos un coeficiente de resistencia. No sé si se acuerdan. Que teníamos una configuración así, que venían unos tubos aquí había una válvula, ya la dibujé mal, bueno, una válvula, y aquí había un manómetro con fluidos, y que había aquí estaba más abajo y aquí estaba más arriba, que fue un ejercicio que hicimos en la clase de repaso, ¿se acuerdan? Que finalmente lo que obtuvimos fue un valor de K. Esos valores de K se obtienen de forma experimental de una forma muy similar a lo que hicimos en ese ejercicio. De hecho, eso hacen los proveedores de los accesorios. Tienen un banco de pruebas y en ese banco de pruebas pues determinan cuáles son los valores de K para diferentes velocidades, diferentes relaciones de diámetro, diferentes ángulos, dependiendo del accesorio que sea. Entonces, esta longitud equivalente que tenemos acá es una forma de expresar cuál es esa pérdida también. Entonces, uno puede imaginarse que en un accesorio cualquiera, podemos suponer una válvula. En una válvula, cuando yo hago fluir un fluido cualquiera, por ejemplo, agua o cualquier otro, aquí va a haber una pérdida de energía intrínseca a él, que la vamos a asociar con un valor de K. Y ese K va a estar asociado con una pérdida de presión. Aquí la presión es más alta, P1, y aquí la presión después de que pasa por el accesorio es P2, y P1 es mayor que P2. Porque digamos que con la ecuación general de la energía podemos comprobar que esa pérdida de energía está asociada básicamente a una pérdida de presión, porque si la tubería es del mismo diámetro y está a la misma altura,
el único término que se conserva en la ecuación general de la energía es el término de presiones. Entonces, si uno pudiera cambiar este accesorio que está aquí por una tubería recta del mismo diámetro que la tubería a la cual está conectada, de tal forma que la pérdida de presión entre los dos puntos sea la misma, esa tubería debería ser de este valor, de la longitud equivalente que se expresa para ese accesorio. Entonces, por ejemplo, para una válvula cualquiera, digamos que esto es una válvula de globo, entonces nos dan la relación de la longitud equivalente, nos dicen la longitud equivalente de una válvula de globo es de 10 metros. Entonces, ¿qué significa estos 10 metros de longitud equivalente, por ejemplo, para una válvula? Es, si yo quito la válvula y pongo una tubería recta del mismo diámetro, tendría que poner 10 metros de tubería para que la pérdida de presión entre el punto 1 y el punto 2 sea la misma que cuando estaba la válvula. Eso representa esta longitud equivalente. No sé si me hice entender. Sí, pero eso no lo vendría afectando también pues, cómo sea el fluido, el tipo de fluido. El tipo de fluido, al final no lo influencia. Vieras que no. ¿Cuándo? ¿Sabes por qué? Hagamos el análisis con la ecuación general de la energía acá muy rápidamente. Digamos que traemos la tubería aquí y aquí está el accesorio cualquiera que sea, digamos que es una válvula. Y aquí va. Entonces nosotros vamos a medir presión aquí en el punto 1 y presión aquí en el punto 2. P2 y digamos esta es P1. Entonces si nosotros planteamos la ecuación general de la energía, vamos a plantearla por acá. Es P1 sobre gamma más Z1 más, en este caso sería B1 al cuadrado sobre 2G. Aquí vemos que no hay ningún HA, no hay ningún HR, o sea que sería solamente el HL. Es igual a P2 sobre gamma más Z2 más B2 al cuadrado sobre 2G. Entonces, si uno hace el análisis aquí con la ecuación general de la energía entre estos dos puntos, se da cuenta que Z1 y Z2, si esto está horizontal, entonces son la misma altura. Entonces estos dos términos se nos van. Si los diámetros de las tuberías son iguales, entonces las velocidades en ambos puntos también son las mismas y esto se nos va, ¿cierto? Y resulta entonces que HL, despegándolo de aquí, yo lo puedo pasar este al otro lado, pasaría a sumar porque tiene un signo negativo, y este lo pasaría a restar, me queda entonces que P1 menos P2, perdón ahí, sobre gamma, es igual a HL, ¿cierto? Esto es lo que nos quedaría después de hacer el análisis para un sistema como este en particular. Entonces tú me dirás, bueno, aquí aparece gamma, esto es una propiedad del fluido, pero terminemos de completar el análisis para que entendamos por qué el tipo de fluido no va a tener un impacto. Miren que el HL, nosotros dijimos, y lo voy a escribir por acá, que el HL es igual a una constante por la carga de velocidad, ¿cierto? Entonces nosotros podemos igualar estos dos, este HL con este HL, esto va a ser igual a P1 menos P2 sobre gamma, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros venimos acá a hacer la simplificación, vamos a hacer, ay, perdón, aquí, a ver, aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto acá? Este gamma sería densidad por gravedad. Entonces podemos cancelar estas dos gravedades y nos quedaría entonces que el coeficiente de resistencia, a ver acá,
El coeficiente de resistencia quedaría, cancelando las gravedades, queda P1, ay, estoy escribiendo con lo que no es aquí, P1 menos P2, que sería la caída de presión, y esa la podemos medir para un accesorio cualquiera, listo. Y esto quedaría sobre densidad. No, entonces sí, tenés toda la razón. Aquí esta densidad igual queda teniendo influencia porque no se pudo cancelar. No se pudo cancelar. El caso es que esos coeficientes de resistencia, este coeficiente de resistencia, digamos, no depende del tipo de fluido. Ahí me enredé un poquito, pero voy a consultar. Yo sé que no depende del tipo de fluido, pero te voy a responder esa pregunta mejor más adelante, porque ahí digamos que no encontré como la forma de explicar muy bien esa parte. Bien, sigamos por acá y más bien para la próxima Pues, sí, clase. pues, viéndolo así para eliminarlo, se podría descomponer P1 menos P2, ¿no? Pero es que esas presiones serían las que uno mide en ambos puntos. Entonces, digamos que esas presiones son propiedades pues, que se miden directamente. Yo podría medir la presión acá y podría medir la presión acá. Entonces, esas presiones, digamos que no las podríamos descomponer realmente, porque son valores que medimos con un manómetro que podemos ubicar acá y otro manómetro que podemos ubicar acá. Pero yo sé que no dependen. Lo que pasa es que en este momento se me escapa cuál es la justificación realmente de por qué esos coeficientes de resistencia no dependen del tipo de fluido. Porque si ustedes ven esas tablas que hemos visto a lo largo de esta clase, no dicen que bueno, esos son coeficientes de resistencia cuando fluye agua, o cuando fluye acetona, o cuando fluye no. Esos coeficientes de resistencia son en general y aplican para cualquier fluido. Eso sí, fluido newtoniano, ¿cierto? Fluido newtoniano. Todos los fluidos newtonianos se pueden meter dentro de esta discusión que estamos haciendo. Para los fluidos no newtonianos, resulta que no hay información para el cálculo de los coeficientes de resistencia. Yo estuve revisando y no encontré. O sea, cuando uno tiene un fluido que no es newtoniano, pues básicamente no puede calcular las pérdidas menores, solamente las pérdidas en la tubería como tal, que eso ya fue tema pues cubierto. Pero para todos los fluidos newtonianos esos coeficientes de resistencia son constantes, no dependen. Pero déjame yo reviso, yo vuelvo y miro en el libro y para la próxima clase lo discutimos como con más propiedad. Acá se me fue el sonido y no, pues, entrecortado. Pues lo que alcancé a escuchar fue que Dios, que estas pérdidas menores solo son calculables para fluidos newtonianos. Así es, sí, solamente para fluidos newtonianos. Si ustedes revisan, por ejemplo, el libro de Ibars, que es el que habla sobre los fluidos no newtonianos, se van a dar cuenta que ellos no muestran ninguna expresión para cálculo de pérdidas menores en el caso de fluidos no newtonianos. Al parecer, como que no hay información, no se ha hecho el análisis pertinente, o a lo mejor, en el caso de los fluidos no newtonianos, los coeficientes de resistencia dependen del tipo de fluido, que eso puede ser otra cosa. Entonces, la generalización no es tan fácil de hacer, entonces la han omitido, porque esos coeficientes de resistencia son independientes para el caso de fluido newtoniano del tipo de fluido. No va a tener pues como un impacto muy importante realmente. Todos los fluidos newtonianos, sea el que sea, no solamente el agua, sino cualquier otro fluido newtoniano, pues va a tener los mismos coeficientes de resistencia en, en esos accesorios. Bueno, quedo con esa tarea, porque sí, ahí sí me corchaste, pero bueno, yo lo consulto y lo revisamos entonces en la próxima clase. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos esta información, digamos, la longitud equivalente sobre diámetro, esto va a estar tabulado. Y este valor de Ft lo podemos calcular. Hay una ecuación que nos va a permitir calcular Ft
en función de la rugosidad relativa del material y del diámetro, y esto lo leemos y ya con eso pues vamos a tener K. Y una vez tengamos acá, pues simplemente podemos calcular la pérdida en ese accesorio. Vamos a ver por acá que esta es la ecuación para hallar Ft. Miren que depende del diámetro y la rugosidad del material, y la podemos pues simplemente calcular aquí como Ft. Es mejor esta ecuación porque la otra opción sería leerlo del diagrama de Moody, pero pues a mí me parece más chévere la ecuación porque da más precisión, pero igual se podría leer del diagrama de Moody también. Solamente que hay que tener en cuenta que al ser este Ft se lee en el diagrama de Moody en la zona que es completamente turbulenta. Vamos a verlo para que lo tengamos ahí presente. Acá voy a adelantar un poquito para que aparezca el diagrama de Moody. Mírenlo acá. Que se me hizo esto que tengo por aquí. A verlo, aquí estaba, pero no lo veía. Miren, de aquí para acá, después de esta Volver para línea... mirar la fórmula. Sí, claro, déjame, le devuelvo. Ahí está. Es parecida a la de F, solamente que la de F tiene, pues la del factor de fricción, tiene otro término aquí más, pero pues aquí dentro del logaritmo, aquí más algo. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, miren acá, este es el diagrama de Moody. Este diagrama de Moody está dividido en dos zonas, y esas dos zonas van a estar divididas por esta línea. La ven aquí, esta línea que va, bueno, más o menos, ¿cierto? Esta línea de aquí para acá es lo que se conoce como la zona de turbulencia completa. Zona de turbulencia completa. Noten una característica importante de estas líneas, y es que todas se vuelven horizontales más o menos un poco después de pasar a la derecha de esta línea. Miren que todas se vuelven horizontales. Esta línea, por ejemplo, después de pasar de esta acá, se vuelve horizontal, y así le va a ocurrir a todas. Eso es una indicación de que a números de Reynolds grandes, porque este eje es de número de Reynolds, el eje X, pues a números de Reynolds grandes, el factor de fricción no depende del número de Reynolds, porque miren que dará lo mismo hacer una lectura aquí a este número de Reynolds que hacerlo a este número de Reynolds, porque esta línea es horizontal. Miren que este número de Reynolds es aproximadamente, estos 10 a la 7, 2, 3, 4, estos son 10 millones, estos son entonces 20 millones, esto es como aproximadamente 15 millones. Un número de Reynolds de 15 millones y un número de Reynolds sería este aquí, este sería 15, entonces este sería 70 millones. El factor de fricción es exactamente el mismo. Entonces, si uno quisiera calcular Ft, que es el factor de fricción en la zona completamente turbulenta, pues podría leerlo tanto aquí como aquí, porque a partir de esta línea, en cualquier punto que yo lea, sin importar el número de Reynolds, pues me va a dar lo mismo. ¿De qué sí va a depender? De la rugosidad relativa, ¿cierto? Yo tengo que calcular una rugosidad relativa, y a esa rugosidad relativa, por ejemplo, o de 0.15 o de 0.02 o cualquiera otra que podamos tener, pues en esa línea es que habría que hacer la lectura. Pero, vuelvo y les repito, pues a mí personalmente no me gusta pues tanto leer de aquí el diagrama porque se presta pues como a la lectura, a la interpretación, sino más bien utilizar esta ecuación que necesita solo el diámetro y la rugosidad del material, y ya nos da Ft. Además de que esta la podemos implementar en Excel, mientras que la lectura de un diagrama pues sí que es difícil de hacerlo en Excel, más fácil pues la fórmula como tal. Entonces, Ft lo calculamos, y el valor de la longitud equivalente sobre diámetro está bien sea así de forma gráfica
o de forma tabular. Entonces, miren, acá este valor que nos están indicando, por ejemplo, para un codo de 90, nos dice que K es de 30 ft. Eso quiere decir que este 30 es la longitud equivalente sobre diámetro. Sería este valor, ¿cierto? Porque ahorita vimos que para este tipo de accesorios K es igual a LE sobre D por FT. Entonces, FT es FT. Entonces, ¿qué nos queda? Que este 30 pues sea la longitud equivalente sobre diámetro. Estos valores que están por aquí son los valores de la longitud equivalente sobre diámetro para diferentes tipos de accesorios. Y ya no tendríamos problema en calcular el HL, ¿cierto? Porque si yo calculo FT con la ecuación, longitud equivalente sobre diámetro es una constante, entonces ya tengo K. Y si tengo K, pues puedo calcular el HL como K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Que esta ecuación sí es general a todos los accesorios, no van a cambiar. Miren, es una pequeña variación, pero tampoco es muy grande. Es una leve variación pues en el modelo de cálculo que involucra entonces ya una longitud equivalente sobre diámetro. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Profe, esta última parte yo sí pues quedé como un poquito como floja, Profe, pero Sí, dime. sí, profe, ¿no puede repetir esta parte de acá? Es que yo no entendí. yo tampoco, profe. No, vamos a repetirla entonces. Qué pena, profe. No, tranquila. Eso soy yo que no me expliqué bien. Resulta que, bueno, que en el caso de este tipo de accesorios, específicamente lo que son codos, T's y válvulas, Codos. codos, T's y válvulas, el valor de K no se lee directamente, no se lee directamente de una tabla o de una gráfica. Lo que se lee directamente es este valor de longitud equivalente sobre diámetro. Ese es el que está tabulado. Les voy a mostrar cómo está tabulado para que después vengamos acá. Yo creo que debía haber empezado por ahí. Miren, aquí está tabulado. Por ejemplo, para un codo estándar de 90, nos dicen que la longitud equivalente sobre diámetro es 30. Entonces, este dato lo vamos a encontrar en la literatura. O, por ejemplo, para un codo roscado de 45, nos dicen que la longitud equivalente sobre diámetro es 26. Entonces, ya no vamos a encontrar directamente el valor de K, sino el valor de LE sobre D. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Me voy a volver otra vez acá un momento. Entonces, este valor va a estar tabulado. Y FT, lo vamos a calcular con una ecuación. Entonces, este lo leo de una tabla, este lo calculo con una ecuación, hago el producto y ya tendría el valor de K. Y ya, una vez con el valor de K, pues puedo hallar el HL de ese accesorio utilizando la misma ecuación de siempre, como K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿cierto? Ese sería el procedimiento. Y hay una modificación simplemente en el hecho de que ya K no es el que va a estar tabulado, sino que lo que va a estar tabulado es la longitud equivalente sobre el diámetro. Nada más. Profe, bueno, y este FT es el que está en la gráfica que está en el, ¿cómo se dice? En el que está más adelante. Exactamente. FT Y se usted era el que calcula. estaba explicando después a la derecha. Ajá. Aunque esa explicación la podemos pues obviar, porque si lo podemos Ah, calcular porque está en la ecuación. con la ecuación, ya no necesitamos utilizar el diagrama. Son dos alternativas. O lo leemos del diagrama o utilizamos la ecuación, pero no hay necesidad de hacerla con las dos, solo con una. Puede ser solo la ecuación, que me parece más precisa. Y el diagrama, pues simplemente no lo utilizamos. Entonces, eso era básicamente, ¿cierto? Gracias, profe. No, con mucho gusto. Lo que les decía con respecto al diagrama es que para leer FT, porque este diagrama es para leer F en general, que es el factor de fricción, pero FT hay que leerlo es después de esta línea.
de esta línea para acá, dada una rugosidad. Profe, vamos a hacer ejercicios para hallar FT Sí, más sí, adelante. claro, claro. Vamos a hacer más Ah, pues, listo. ejercicios en el caso de válvulas y codos para que hagamos pues como el desarrollo completo, sino que no hemos llegado hasta allá. Aquí les estoy mostrando pues como el pantallazo de lo que hay en el libro. Miren que esto que está aquí de forma gráfica es lo mismo que está aquí de forma tabular. Es exactamente lo mismo, solamente que acá pues muestran la figura como para que uno se familiarice con la forma. Entonces, esto es un codo de 90. Esto, por ejemplo, es un codo de 90, pero de radio largo. O sea, ahí se ven pues la diferencia entre los dos y así los demás accesorios. Pero miren que este codo de 90 tiene una longitud equivalente de 30. Este mismo valor que miramos en la gráfica es el mismo valor que vamos a mirar en la tabla. Ay, sí. Es el mismo. Entonces uno decide cómo la quiere ver, si la quiere ver a través de la tabla o lo quiere ver a través de la gráfica. Pero estas dos, esta y esta son exactamente, presentan la misma información. Es la misma información, ¿cierto? Solamente que está de las dos maneras. Pues ya uno si está familiarizado con las figuras, pues más fácil esta, porque es una presentación como más resumida. Y aquí tiene, simplemente para leer la longitud equivalente sobre el diámetro. Entonces, cuando tenemos esto, digamos, claro, vamos a ver por acá que para las válvulas pasa exactamente lo mismo. En el caso que teníamos arriba eran codos, vueltas y T's. Aquí son válvulas. Esas diferentes válvulas que uno puede ubicar en un sistema de tuberías, pues también pasa lo mismo. Miren, tengo un valor de K, por ejemplo. Esto es una válvula de globo. Entonces, en este caso es 340 por FT. Este 340 representaría la longitud equivalente sobre el diámetro. Ese 340. Y FT es FT, que lo calculamos con la ecuación que acabamos de ver. Este es el factor de fricción en la zona totalmente turbulenta. Entonces, en el caso de las válvulas se calcula igual que un codo, que una T o que una vuelta de retorno, ¿cierto? Estos diferentes tipos de válvulas pues servirán para diferentes tipos de objetivos, pero yo creo que podemos dejar hasta ahí para que en la próxima clase empalmemos esto y podamos pues hacer ejercicios, ¿cierto? Aquí ya más adelante vienen ejercicios y para complementar otros dos cositas y quedaríamos listos con este tema. Hasta este tema viene el parcial, el próximo parcial. Entonces yo creo que el lunes me acuerdan para que definamos fecha. Le pongamos fechas de parcial y pues no, yo creo que ya. ¿Cómo van con el taller? Profe, bien. Digamos que Tatiana y yo si podemos hacerle una pregunta. Sí, claro. Para- Ajá. Voy a dejar de grabar la clase aquí.